Conéctate ahí si quieres y grabamos con tu pantalla por si acaso. Buenos días. No hay 19. Me avisa, Ya. Buenos días. Leidel Ramos por acá. Voy a hacer este video, este live, para que se me quede grabado ahí en TikTok. Por si acaso algún otro día no puedo hablar, se quede una constancia de algo que yo particularmente me di cuenta ayer. Y desde que me di cuenta de eso, mi cerebro no ha parado de trabajar. Y para colmo, mi mujer se puso brava conmigo, que es la que me aguanta la muela mía aquí todos los días. Y ya llevo 2 horas y pico manejando, que es con la cabeza ahí que se me quiere explotar. Como decía, una de las grandes, para mí, de los cerebros más, las mentes más brillantes que ha dado en mi opinión, este mundo, el señor Nikola Tesla. Nikola Tesla decía que su cerebro es como una fuente de energía, como una estación radial que se conecta al transmisor principal, que es el que le transmite las ideas. Y lo hacía ser el genio que él era. Para los que no saben quién es Nikola Tesla, es un emigrante que llegó aquí a Estados Unidos con una carta de recomendación y algunos centavos en el bolsillo, y fue capaz de crear la gran mayoría de las patentes y las invenciones que nosotros disfrutamos hoy, desde la electricidad esta que transmitimos hasta el control remoto, etcétera, etcétera. Nikola Tesla tenía una obsesión con el número 3. Decía que para conectarse a la frecuencia, a ese campo de energía que transmite el universo, tenía que pasar por el número 3, múltiplos de 3 y 3 y 3. Y hasta ayer yo prácticamente estaba obsesionado con eso. Y yo acabo, en mi opinión, de hacer mi descubrimiento, de darme cuenta de algo, porque yo no he descubierto nada, eso existía ya. Que hay una relación más el 3 con el 4. Le voy a explicar por qué después. Pero para que tengan más o menos una idea de lo que quiero hablar. Y todo esto surge porque alguien me pregunta, o desde que yo empecé a hacer este tipo de contenido, las personas me atacan constantemente diciéndome: ¿para qué tú saliste de Cuba? Si Cuba era tan bueno como tú dices, ¿para qué saliste de Cuba? Y otros me dicen: ¿por qué no te regresas? Si Cuba es tan bueno. Y tratando de buscar la respuesta a eso, alguien me recomendó el otro día, hace un par de días, un personaje del siglo XVII, creo que es por allá, el señor Maquiavelo. Y me comparaba a Fidel Castro con Maquiavelo, que como que Fidel Castro es nuestro Maquiavelo cubano. Y entonces me puse yo no sabía quién era Maquiavelo por ignorancia. Me pongo a buscar información y me sale un libro, El Príncipe, escrito por Maquiavelo. Y me empiezan a salir ya recomendaciones de Maquiavelo. Cuando estoy leyendo el libro, digo: wow, esto es un poco oscuro. Maquiavelo es un poco oscuro. No es lo mío, porque a mí me gusta, si voy a triunfar, no es por hacer el mal. Me gusta hacerlo con el bien. Entonces dejo de leer ese libro, lo descarto y me llega otra recomendación, que es el que le da respuesta, en mi opinión, a esa incógnita que muchos me han preguntado. Y es un libro, se llama, en francés, que lo estoy leyendo, Pensez pour moi-même, que quiere decir en español: para pensar por mí mismo. Y entonces ahí descubro que hay un balance entre el mal, o el bien en este caso, y el mal. Y sigo analizando y digo: wow, ahora mismo estamos viviendo en un momento crucial, diría yo. Estamos en una guerra por Rusia, con Ucrania, potencias nucleares. China y Estados Unidos en otra guerra comercial, pero que en cualquier momento se puede tornar gris cuando se vaya a llegar a la parte de Taiwán. Entonces dice: wow,
para que haya un balance, tiene que haber un balance entre el bien y el mal. Y entonces yo me pongo a leer este libro, que no he terminado, porque empecé a leer, es audiobooks. Usualmente yo puedo darme el lujo de escuchar un audiobooks cuando estoy trabajando de madrugada o tarde en la noche. Y me pongo a escuchar este audiobooks que trata sobre eso, la vida de Marco Aurelio, etcétera, bla, bla, bla. Me aterriza en la conclusión que nosotros somos fichas en un tablero de ajedrez. Imagínate ese tablero de ajedrez donde está el blanco, las fichas blancas, las fichas negras, el yin y el yang, el bien y el mal. Y nosotros simplemente somos fichas en ese tablero de ajedrez que nos estamos manipulando constantemente por una obra, una magia divina que nosotros no conocemos, que le llamamos a veces Dios, o puede ser la fuerza del universo. Nosotros no sabemos lo que es, y este libro me lo deja caer así tan claro a mí. Entonces yo digo, para responder esa pregunta, para no irme del tema, yo salí de Cuba para darme la posibilidad de pensar por mí mismo. Respuesta a la pregunta. Y después haré mi historia en particular si a alguien le interesa, porque si alguien no estaba supuesto nunca llegar a los Estados Unidos, era yo. Porque cuando yo estaba en la cumbre de mi, no sé, la mejor parte de mi vida, después de haber nacido en la extrema pobreza en mi país, y ya llegar a ese tope que tú dices, bueno, aquí ya estoy arriba, aquí ya yo... Y tenía la posibilidad de irme legalmente para Canadá o para Europa. Digo legalmente, pero no era independientemente, porque cuando tú emigras en esas condiciones, te vas siendo dependiente de alguien. Y un día llego a la casa ya en esa toma de decisiones, ¿dónde me voy? Para Canadá, para Europa. Y cuando me aparezco en mi casa así una tarde, en la casita pobre esa que teníamos, y mi mamá sale con un sobre amarillo así, me dice, mijo, mira lo que te llegó aquí. ¿Qué es eso? Bueno, esta es la invitación que te mandan para vivir, trabajar en los Estados Unidos. Y yo la cogí, la tiré en una gaveta y dije, mamá, ¿para qué yo quiero eso? Si yo no tengo a nadie en los Estados Unidos, yo no conozco a nadie. ¿Qué voy a hacer yo en los Estados Unidos? Yo solito. Si yo me puedo ir para Europa, me puedo ir para Canadá, ¿por qué voy a irme a Estados Unidos yo solo? Y lo engaveto ahí casi que por 2 años, hasta que me reencuentro con un amigo de la época que me dice, mijo, tú no sabes lo que tú tienes ahí. Tú no sabes cuántas personas pagarían lo que no tienen por tener lo que tú tienes ahí. Y de cierta manera me puse a pensar, me abre las entendederas y digo, wow, usted sabe cuánta gente de dinero manda a sus hijos, en otros países por supuesto, a estudiar, a prepararse, a vivir en los Estados Unidos, y que estas personas después regresan a sus países y pueden ser jefes de Estado, personas influyentes, gobernantes, y a este simple muerto de hambre le dan esa oportunidad y la va a dejar pasar. Y entonces lo que yo he aprendido en estos casi 23 años, 22 años, me falta un mes y 8 días para los 23 años en este país, es una cantidad de información que yo he adquirido por mí mismo, sin que nadie me tenga que meter ideas raras en la cabeza, que yo le puedo influenciar la vida, cambiársela a las personas de allá. Porque por ejemplo, vamos a poner el caso, porque cuando yo me vengo para acá, yo estaba en la universidad, 3er año, 2º año de la universidad, y muchos de los amigos que estudiaban conmigo me decían, pero Griffith, tú estás loco, ¿cómo tú te vas a ir ahora? Termina la carrera, brother, que con un título allá tú eres otra cosa. Y yo no les hice caso. Yo decidí montarme en el barco, o en el burro, como decimos los cubanos, y darle palo. Y al paso de los años yo veo a esos mismos amigos, porque he regresado a Cuba y me los he encontrado allá. O muchos de ellos viven ya afuera, que somos amigos por internet. Yo le pregunto, mi amigo, ¿te valió de algo tu título universitario en Cuba? A los que viven allá, que muchos han emigrado, no, Griffith. Y a los que viven aquí, que como yo, cuando llegan aquí les toca limpiar baño con un poco de preparación, limpiar baño, trabajar en la construcción, que no es una deshonra, es un trabajo honrado. Y yo le pregunto, ¿ya tú vives aquí? En la Meca, en la cuna del desarrollo. ¿Por qué sigues limpiando baños? ¿Por qué sigues trabajando en la construcción si tú eras profesional en Cuba? Y esta es la pregunta que le voy a hacer para mi próximo video, para no extenderme mucho, a los profesionales cubanos. Antes de decir que todavía no le he dicho qué es lo que yo... ¿Usted cree que solamente cambiando el sistema político
de Cuba, el modelo económico, sería la solución a nuestros problemas. Porque como le decía, nosotros somos fichas en un tablero de ajedrez, de un bien, de un poder mayor. ¿Usted cree que solamente cambiando esas dos cosas le vamos a dar solución a nuestros problemas? Si no cambiamos la mentalidad. Y en mi opinión, cambiar la mentalidad significa dejar de querer emigrar a trabajar como peón en otro país para enriquecer ese país. Porque si es así, pregúntese usted mismo. Si usted es médico en Cuba, ¿por qué no se ha convertido en médico aquí en los Estados Unidos? Ah, por el idioma que es una barrera. Entonces debería coger una corneta bien grande así y gritarle a los médicos, a esos muchachos jóvenes que se están formando hoy en Cuba, y decirle, no te hagas médico allá, aprende inglés para cuando vengas a Estados Unidos te puedas hacer un profesional en la medicina aquí y ganes mucho dinero. Pero esa es la solución de verdad. Porque tú te haces médico allá en Cuba porque es gratis. Pero aquí cuando tú te vas a hacer médico, te cuesta un ojo de la cara. Y no es tan fácil. Tú dices, bueno, me voy a Puerto Rico porque se habla el mismo idioma. Me hago enfermero allá. No, pero para traducir el título tienes que hacer el board aquí en inglés. Y cuesta dinero. Entonces, tú culpas al Estado cubano porque te educa y después te quiere cobrar. Pero aquí, si el tío Sam, que es la fuente de poder, porque para mí todos los gobiernos, todos los estados son una dictadura. Y te voy a demostrar ahora por qué. Si el tío Sam aquí, que es el Estado, te da el dinero, te da un préstamo estudiantil. Cuando tú te gradúas a los 5 o 6 años de médico, usted sale con una deuda que al igual que el gobierno cubano, el tío Sam no te la va a perdonar. Porque si fuera así, Joe Biden no hubiera hecho una campaña electoral basada en que le iba a perdonar la deuda estudiantil a los que se graduaron aquí en el college, en la universidad. ¿Lo logró? No lo logró. Porque nosotros vivimos, como digo, en una dictadura del Estado, ya sea totalitaria, ya sea una monarquía, ya sea monopartidista, como usted la quiere llamar, es una dictadura estatal, donde el tío Sam, aquí, cada 4 años, te tumba el títere que está en el poder y te pone a otro para que tú te lleves la idea de que vives en una democracia. Pero los que gobiernan, los que llevan la rienda de esa dictadura, son las élites de poder y tú no lo sabes. Porque cuando tú te haces, pregúntale a Clinton, pregúntale a Putin, pregúntale a Obama, a Bush. Cuando tú te haces presidente democráticamente y llevas, excepto Donald Trump, que es el único que hasta ahora lo está haciendo, y Kennedy, que miren cómo terminó. Cuando usted llega ahí a la Casa Blanca con toda esa idea, como decía Obama, el cambio va para Washington, el cambio, esto. Cuando usted llega ahí te hacen así, te dan 4 galletazos y te dicen, despierta. Esta es la agenda que hay que seguir, no la que tú prometiste en tu campaña. Y si no la haces bien, te pasa lo que le pasó a Trump en su primer mandato. Impeachment, juicios, calumnias, esto, para sacarlo del poder. Entonces, es una dictadura igual. Donde el tío Sam no le da la gana de perdonarte los impuestos, ni de perdonarte las deudas estudiantiles. Si no me cree a mí, porque yo soy un ignorante, llame a los abogados, en mi caso, Patrick Cordero, de ahí de Miami, y pregúntele. Cuando usted se hace su bancarrota, después que usted termina su bancarrota, ¿cuál es la única deuda que no se elimina? Se eliminan los impuestos, se eliminan las deudas de tarjeta de crédito, se eliminan las deudas pasivas. Pero las deudas estudiantiles no. ¿Por qué? Porque ese dinero es del tío Sam. Ese dinero es del gobierno. Entonces, para ya cerrar, ese bien y ese mal, ese balance que tiene que haber entre las dictaduras y las so llamadas gobiernos democráticos. Ahora mismo usted se pone a pensar en esta guerra que estamos viviendo. Si usted junta todo el país, toda la población, los 7 billones que existen en este planeta, o no sé, más o menos por ahí está. Por ejemplo, de los países desarrollados, más o menos, que están allá a la top. Y usted junta toda la población, los 450 millones, 500, vamos a sumar de Europa, Rusia y Europa civilizada. Los 500 millones eso. Y le añade los 350 millones de Estados Unidos, más Australia. Ahí nada más
vamos a dejar a África fuera de esto. Ahí estamos hablando de 1.000 millones de personas. 1.000 millones del lado bueno con los 1.000 millones del lado chino. Para no añadir la China y la India, por si acaso algún país de África se nos quiere sumar a este lado de la democracia, del lado blanco, del bueno. Y si se sumaran, le añadimos entonces a la India y la China, que son dos dictaduras a mi forma de verlo, parecido igual. Y ahí tiene su balance del bien y el mal. Y entonces, para cerrar con la teoría de Nikola Tesla, ¿por qué el 4? El 4, no el 3. Bueno, si usted se fija, nosotros nos regimos por el calendario maya, ¿verdad? Supuestamente perfecto. Esta civilización de hace tantos años atrás tenía un conocimiento astrológico que nosotros hoy día nos ha costado mucha tecnología, mandar cohetes, mandar satélites, telescopios al espacio para comprobar lo que esa gente al ojo pelado supuestamente se daban cuenta, ¿verdad? Igual pasa con la astrología china, la India, las vimanas esas que le llamábamos, que no es más que la teoría esta de que el diluvio y de que las naves todas alrededor de la Tierra giran alrededor del cosmos, de la astrología. Es lo mismo que decía Nikola Tesla, el universo. Si usted divide el 2 entre 3, vaya, vamos a hablar 3, 6, 9, 12. Tenemos los 12 meses del año. Si lo divides entre 4, ¿qué pasa? 3 por 4 es 12, es lo mismo. ¿Por qué será que hay un año que es bisiesto? ¿Por qué será que hay un año que pasa cada 4 años y no cada 3 años? Y ya para que se rasque la cabeza junto conmigo. Muchas de las teorías conspirativas que hay sobre astrología, el universo, vida en otros planetas, aseguran que hay detrás de este billetico que ocurrió en que se hizo una república en 1776. 1776, señores, año bisiesto. Hay un mensaje oculto. Porque se dice que la última batalla que libró el George Washington contra los ingleses, no tenía posibilidad alguna de ganarla por sus propios méritos. Pero esta fuerza de la naturaleza que nosotros no sabemos cómo funciona, que hoy nos saca de aquí y nos pone allá, y tú te preguntas, ¿para qué? ¿Qué objetivo tiene? Como es mi caso. Supuestamente esa fuerza le dio la clave a Washington de la victoria. 1776. Empieza a sumar. Porque debe haber alguna razón lógica, porque las elecciones en Estados Unidos se celebran cada 4 años. Cada 4 años bisiesto. Debe haber alguna razón lógica por cual la Primera Guerra Mundial comenzó en un año bisiesto. Yo soy cubano. Debe haber alguna razón lógica por qué la Revolución Cubana, sí, todo el mundo dice, no, fue en 1959. No, en 1959 ya la Revolución Cubana se había hecho. En 1959 fue la llegada de Fidel a La Habana. Pero la Revolución Cubana se ganó la batalla en 1958. Un año bisiesto. ¿Verdad? Yo nací en 1976. Un año bisiesto. Y de ahí cada 4 años para acá, saque usted su propia cuenta. Han pasado cosas. Yo no sé cuál es el poder y la razón por la que yo vine aquí, pero yo voy a decir, me voy a tomar el atrevimiento de decir que en el año bisiesto del 2028 van a ser las primeras elecciones libres y democráticas en Cuba. Vamos a dejarlo ahí. Y yo quiero ser partícipe de eso. Quiero estar vivo para verlo. Las primeras elecciones democráticas en Cuba. Pero le tengo una mala noticia. Si usted no cambia la mentalidad, si no cambia la mentalidad que tenemos y seguimos emigrando, ¿por qué? Cambia la mentalidad, emigra. ¿Por cuántos países pasa mi amigo profesional médico para llegar a Estados Unidos? Vamos a ver, República Dominicana no te exige visa. ¿Por qué no te quedas en República Dominicana? Que hablas español y puedes sacar tu título de médico allí. Llegas a Guyana, cruzas a Venezuela. ¿Por qué no te quedaste en Venezuela y sacaste tu título de médico? No te gustó. Pasas a Colombia. Brasil, portugués, es más fácil que el español, que el inglés. ¿Por qué no te quedaste en Brasil y te hiciste médico allá?
Si tu misión de médico te mandaron a Brasil y allí te adoraban. Ahora, ¿por qué no vas a Uruguay? Si Uruguay le está diciendo, profesionales cubanos, vengan, vengan, que los necesitamos, y hablan el español, ¿por qué no te quedaste en Panamá? Ya que Colombia no te gustó, porque en Colombia el poder que está detrás del Estado, de esa dictadura estatal que controla, esas élites de poder que controla el gobierno, quizás no te gustó. Seguiste a Panamá, ¿por qué no te quedaste en Panamá? En Costa Rica, en Nicaragua, ¿por qué no te quedaste en Guatemala? ¿Por qué no cruzaste a El Salvador, a Honduras, si se habla el mismo idioma? Y ahí te van a recibir con bombo y platillo. Un profesional graduado de Cuba que se puede quedar aquí como médico. ¿Pero por qué no te quedaste en México? Ah, porque en México también las élites de poder que controlan la dictadura mexicana, de nuevo, todo el mundo sabe quiénes son. A lo mejor ese estilo de vida que hay ahí en México no te gusta. Porque conozco amigos profesionales que se han ido de Cuba a cumplir misión a México y se han quedado allá y le va muy bien. Se adaptaron a vivir en ese mundo y le va muy bien. Ah, no, pero tú prefieres venir a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué venir al lugar más difícil de sacar tu carrera? Entonces, si no cambias esa mentalidad de venir aquí y preferir ser un limpiapiso aquí que no un médico en México, hay un problema. Y ese problema es el que tenemos que cambiar en el 2028, en el último cuadrante del año, en los últimos 4 meses del año, cuando el signo Libra está en el poder desde septiembre, por ahí, es que vamos a tener nuestras elecciones libres en Cuba. Lo voy a decir yo. Vamos a ver si se cumple o no. Gracias por su tiempo, gracias por verme. Vamos a dejarlo ahí.